Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 3. El anticristo, su advenimiento, su obra y su muerte. Dejo claro que en una hora es imposible en detalles hablar de algo que se lleva 4 o 5 años para estudiar en la universidad. Pero lo daré una síntesis, lo que es el anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea manifiesto. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Aleluya. Que tú derrames tu espíritu de sabiduría y entendimiento. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Luego, después que Cristo arrebate a su iglesia, el planeta Tierra será dominado por un hombre admirable, excepcional, del cual la Biblia lo llama de anticristo. Será el último dictador mundial. Será un hombre excepcional, un hombre con calidades como ningún otro hombre, excepto Cristo, a pisar en el mundo. Rápidamente, en relación al anticristo, nosotros sabemos primero que él será el mayor de todos los hombres. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 4. Será el mayor de todos los hombres. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón Satanás dio a la bestia a Cristo. Y adorarán a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? Él será el mayor de todos los hombres. Segundo, él será más sabio que el profeta Daniel, y él será más sabio que todos los hombres puestos juntos en la historia, excepto Cristo. Y será más sabio que Salomón. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Será un hombre excepcionalmente sabio, un hombre educado, un hombre entendido, un hombre que sabrá muy bien dónde sus pies están pisados y a lo que se propone. Tercero, será el Señor de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, quiere decir, matar a los santos durante la gran tribulación, los que se quedaren aquí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ayer le decía, cuando yo estaba en Bruselas, en Bélgica, cuando yo visité el edificio del 666, el anticristo, el mercado común europeo, 3 pisos, y hay un computer que se llama La Bestia, y ahí están todos los nombres de todos los habitantes de la tierra. Cuarto, él tendrá poderes sobrenaturales. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia, el anticristo, que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono en grande autoridad. El dragón le dio poder. Satanás le dará poder al anticristo, así como Dios dio poder a Cristo. Quinto lugar, nacerá según el poder de Satanás. Nacerá de una manera sobrenatural, no nacerá de una relación normal entre una mujer y un hombre. Y este es un misterio, y yo espero que usted esté listo para recibirlo esta mañana. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9. Él nacerá de una manera sobrenatural.
Versículo 9 de 2 que hemos leído: el inicuo cuyo advenimiento o su nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, Él también nacerá de una manera sobrenatural. Sexto lugar, no hará caso de las mujeres. Daniel capítulo 11 y el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, entonces será judío. No tiene nada a ver con Saddam Hussein, no tiene nada a ver con ninguna persona no ser un judío. No hará caso del Dios de sus padres. De sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él será judío, saldrá del imperio romano, del mercado común europeo. Ni hará caso del amor de las mujeres. Seguro que no es Saddam Hussein porque él tiene un harén de mujeres. Séptimo lugar, no hará caso del Dios de sus padres. El mismo versículo, el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres, de la ley, del judaísmo, del Torah, del yeshiva. Él será judío. He's going to be Jewish. Porque él se sentará en el trono de Dios, queriendo ser Dios, y hará un pacto con Israel. Y nadie hará un pacto con Israel siendo gentil. Tiene que ser judío. Octavo, morirá y resucitará. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Herida de espada y vivió. Ella será herida de muerte. El anticristo morirá y Satanás lo resucitará. No se olvide que el diablo siempre lo ha intentado imitar a Dios. Y el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta, será la trinidad satánica en contra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nono lugar, peleará contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19. Vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la última batalla, la batalla del Armagedón. Décimo lugar, se hará que le adore como Dios. Ya lo hemos leído, 2 Samuel 2:4. Se sentará en el trono como Dios y lo adorarán como Dios, e Israel lo recibirá como un Mesías. Entonces es imposible que sea gentil, porque Israel no va a recibir un Mesías que no hable hebreo y que no conozca la ley. Por lo tanto es judío. 11º lugar tendrá el número 666. Hebreos capítulo 13 y el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuanto al número de la bestia, pues el número del hombre es 666, el número de la imperfección. 666 veces imperfecto. 12º lugar, será igual a Satanás. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Él ejercerá el poder bajo el dragón. 13º lugar, le harán imágenes, le harán ídolos. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14. Engañaba a los moradores de la tierra con señales que le había sido permitido hacer en presencia de la bestia. Hicieron una imagen de la bestia. Como Nabucodonosor, que fue uno de los precursores del anticristo, él hizo una imagen de 6 codos de altura. Él fue uno de los precursores del anticristo. Salomón recibía 666 ciclos de oro por año. 14, él hará milagros, hará prodigios, y aún engañará a aquellos creyentes que se quedaran aquí en la tribulación. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió dar vida o infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciera matar a todo el que no la adorase. Él hará una imagen y él tendrá el poder de infundir aliento, de hacer milagros, de hacer prodigio, y la imagen hablará y el mundo entero se conmoverá. Él será una persona sobrenatural, será un hombre excepcional. 15º lugar, será el mayor diplomata que el mundo jamás conoció. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Será el mayor diplomata. Tendrá las habilidades, sabrá convencer, tendrá capacidad de llevar a cabo sus propósitos. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, el anticristo, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consumirá la ira, porque lo que ha determinado se cumplirá. Él hará un pacto con todas las naciones del mundo.
Y él será un hombre excepcional. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación será de paz, será de prosperidad. Él arreglará todos los problemas del mundo. Por lo tanto, si no hay guerra en el Medio Oriente y Saddam Hussein retira sus tropas y Estados Unidos regresa por un hombre que lo va a arreglar eso, puedes tener cierto que él es el anticristo. Él tiene que agarrar nombre, tiene que agarrar fama, él será un diplomata mundial. Este es el momento para que él se manifieste. Y si usted está preparado para recibir esto, él ya tiene más de 35 años. 16º lugar, Dios enviará una operación de error para que crean en la mentira. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 11, yo lo hemos leído. Y el dragón le dará poder a él para hacer maravillas, para hacer prodigios. Así como la persona va a la santería o al espiritismo y es sanada, no tiene nada que ver con Dios. Satanás lo sanó porque él tiene poder para sanar, que él tiene poder para matar. No confunda a Dios con el espiritismo y la santería, porque Dios no está allí. 17º lugar, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida lo adorarán. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Principio, tremelios, de la recreación del mundo, la generación preadámica, ya hemos estudiado. 18º, el anticristo obligará a todos los pueblos que tengan su número 666, y los que no tengan su número caerán a filo de espada. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Y así es que a todos, pequeños y grandes, niños y grandes, niños y adultos, ricos y pobres, hay una diferencia, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira bien, el número de su nombre. Antiguamente no eran nombres las personas tenían números, por eso él tendrá números. 666 veces imperfecto. 19º lugar, 20º lugar, la Biblia le da al anticristo varios nombres. Varios nombres la Biblia lo declara. Primero, le da anticristo. Anticristo, en el griego anticristos, todo lo que se opone a Dios. 1 Juan 2:18, sabremos que el ministerio de la iniquidad de los anticristos ha salido al mundo, los precursores. Segundo lugar, él se llamará inicuo, ya lo hemos leído, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9a, el inicuo, cuyo devenimiento es por obra de Satanás. Tercero, ya se lo llamará bestia. Apocalipsis 13, 1, 2, se lo llamará bestia. Y él subió del mar. La Biblia dice en Apocalipsis 17 que el mar que has visto, Juan, son pueblos, lenguas y naciones. Él saldrá del medio de Europa, del mercado común europeo, del imperio romano, el maldito imperio romano. El mayor equivocación del siglo XX, del final del siglo XX, ha sido la reunificación de la Alemania. Alemania volverá a ser como ha sido en el principio. Perseguirá a los judíos, les matará. Es la mayor equivocación, pero todo está cumpliendo y tiene que cumplirse. Cuarto lugar, él será llamado el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. Será llamado hijo de perdición, según Tesalonicenses 2:3. Se llamará el cuerno pequeño, que se tornará grande, Daniel capítulo 7 y el versículo 8. El cuerno pequeño que saldrá del medio de las naciones. Empezará pequeño y dominará toda la tierra, porque se recibirá poder y recibirá autoridad de los príncipes, de los reyes, de los embajadores de la tierra entera, y se maravillarán delante de su sabiduría. Y cuando él hable en las Naciones Unidas, en la sesión plenaria, los hombres se maravillarán de su sabiduría y de su habilidad de resolver los problemas del mundo. Le darán a él poder y autoridad. Daniel capítulo 7. El versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos en la escritura es poder, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Él destruirá 3 reinos cuando él venga. Y aquí que ese cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Se maravillarán de su sabiduría, se maravillarán del poder de un diplomata, de resolver los problemas, la guerra, la hambre. Él será un hombre excepcional. Séptimo, él es llamado la inteligencia. Según Timoteo 4:3-4. En el final de los tiempos, la gente apostará de la fe y dará oídos a doctrinas de demonios.
Será un hombre inteligente, del cual Satanás ya lo ha introducido en el mundo. En Israel, el otro día recibí una carta de mi amigo que yo le visitaba una vez cada año en Tel Aviv. Allá tiene un niño de 12 años de edad y ya ha cursado la 4ª universidad en Tel Aviv. Pero él no es un niño, él ya tiene más de 35 años de acuerdo a las escrituras, porque su tiempo de su advenimiento es ahora. Y es imposible que le dan poder a un niño. Él será un hombre maduro, será una persona experimentada. 21. Es probable que el anticristo morirá en la mar después que el Señor la destruya. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en el medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él es un hombre, pero él se sentará en el trono de Jerusalén después que sea reconstruido como Dios, queriendo ser Dios, y hará un pacto con Israel por 7 años, pero su pacto será quebrado a la mitad de los 3 primeros años y medio. Entonces Israel al final de la gran tribulación se convertirá al verdadero Mesías, Yoshua y Mashiach, Jesucristo. 22. Cristo lo matará con el soplo espíritu de su boca. Segundo Tesalonicenses 2:8. La Biblia dice, del cual Cristo lo matará con el soplo de su boca. 23. Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tesalonicenses 2:8b. De su venida, después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 años de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones, antes de la batalla de Armagedón, Él reunirá Rusia, Él reunirá China, Japón, los Estados Unidos, Rusia, Arabia y todo el mundo entero en contra de Israel. Hasta los Estados Unidos se volverán contra Israel, y yo siento mucho, pero eso es lo que la Escritura dice. 24. lugar, el anticristo juntamente con el falso profeta serán los primeros en ser echados en el lago de fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta será el último de la Trinidad satánica. Así como el Espíritu Santo no se exaltó a sí mismo, pero exaltó a Cristo y le dio a Él gloria, el falso profeta no se exaltará a sí mismo, pero obligará a los pueblos de la tierra para que exalten a la bestia, el anticristo, y para que adoren a la bestia. La Trinidad satánica, Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica entonces, el dragón, Satanás, que se opone contra Dios, el anticristo, la bestia que se opone contra Cristo, anticristo. Tercero, el falso profeta y el antiespíritu que se opone en contra del espíritu y que dará gloria y honra a la bestia que fue otorgado el poder por el demonio. Ahora usted preguntará, ¿cómo es que nacerá el anticristo? Eso es muy profundo. Esto es demasiado profundo y yo espero que usted lo pueda recibir en esa mañana. El anticristo solamente podrá nacer de 3 maneras distintas, elaboradas por Satanás. 2 de esas maneras nosotros podemos explicar, pero la tercera es un secreto que solamente Dios y el diablo conocen. Presta atención. Según la Biblia, Satanás tendría un hijo. Aquel hijo que la Biblia llama la semilla o la semiente de la serpiente. Usted se ha preguntado cuando Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre la semilla de la mujer para que naciera Cristo y enemistad entre la semilla de la serpiente. ¿Cuál es la semilla de la serpiente? Quiere decir que el anticristo nacerá de una manera sobrenatural, engendrado por Satanás. Calma, la voy a explicar. Segundo Tesalonicenses 2:9 dice, cuyo advenimiento es por obra y poder de Satanás. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, y así como la Trinidad satánica, su propósito es imitar a todo lo que es de Dios, el anticristo también nacerá de una manera sobrenatural. O sea, Satanás nacerá como siendo paternogénesis. Esto es, sin el padre humano, sin acción natural entre un hombre y una mujer, pero paternogénesis, con una relación de Satanás con una mujer. Y si usted estudia el satanismo, usted verá que Satanás mantiene relaciones sexuales. Eso puede ser nuevo para ti, pero eso es bíblico.
Debemos nos acordar que siempre Satanás deseó ser igual a Dios. Por eso siempre procuró y procurará imitar a Dios. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:9 que el anticristo será introducido al mundo por el poder del diablo, por la eficacia de Satanás. Eso quiere decir engendrado por Satanás, porque la palabra griega eficacia es engendrar. Primero, Dios tiene un hijo que es Cristo. Satanás tiene un hijo que ya está vivo, que es anticristo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, el antiespíritu santo. Jesús vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. El anticristo también vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 6:2. Jesús murió y resucitó. El anticristo morirá y Satanás le dará vida y lo resucitará, Apocalipsis 13:3. Y su herida de muerte fue sanada y se levantó. Jesús descendió del cielo, el anticristo subirá del abismo. Jesús llevará los suyos para el cielo, el anticristo llevará los suyos para el infierno y más tarde llevará los suyos para el fuego y el lago de fuego y azufre. Cristo es el número 7, el número de la perfección divina. El anticristo tiene el número 6, el número del día en que el hombre fue recreado, en el día 6. No alcanza el 7, por eso él quería ser como Dios, porque él es 6, él no alcanza el 7. Él es 666 veces inferior a Dios. Es el número de la imperfección diabólica. Que el Señor lo reprenda. Jesús nació sin padre humano. El anticristo también será engendrado por el sobrenatural, o sea, por el poder de Satanás, según Tesalonicenses 2:9. Todo el poder de Dios, el Padre, estaba en Cristo. Todo el poder del dragón, Satanás, estará en la bestia, el anticristo. ¿Cómo Satanás podrá engendrar a un hijo? Mediante a una relación sexual, un coito, o sea, mediante una relación sexual entre Satanás y una mujer hechicera. Esos casos de relaciones sexuales entre demonios es un hecho comprobado entre los círculos espíritas y las religiones satánicas, o sea, la iglesia de Satanás. En el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar los cautivos. Es cierto que la Biblia dice que los ángeles no se casan y no son dados al casamiento, pero ese pasaje no dice que los ángeles no tienen sexo. Si no tuvieran sexo, ellos no se necesitan vestirse, porque ellos se visten. Dice Mateo 22:30 que los ángeles no se casan, pero no dice que no tienen sexo. Además, ese pasaje dice que los que resucitan un Cristo no se casan, ni son dados al casamiento, pero no dice en relación a los ángeles, ni en relación a sus sexos. Porque si ellos no tuvieran sexo, ellos no necesitarían vestirse. ¿Dónde la Biblia dice que los ángeles tienen alas? La Biblia no dice. Esa es la mitología griega que lo ha hecho. Los ángeles es una persona. La Biblia dice que las alas de los serafines, no ángeles, serafines, cubren el rostro del Señor. Es la jerarquía celestial. Ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Los serafines tienen alas, no los ángeles. La Biblia siempre habla de ángeles masculinos. La Biblia no habla de ángelas, habla de ángeles. La Biblia no habla de ángeles neutros, ni hombre ni mujer. El Señor no es mujer, Él es hombre. Él es hombre de guerra. Jesucristo fue hombre, no fue mujer, fue hombre. Además, la Biblia nunca menciona la genealogía de mujeres. Solo Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de esto. La mujer no es mencionada. La Biblia habla el sexo masculino. Además, ¿por qué los ángeles se tienen que vestir? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Un ángel puede aparecer, tomar un cuerpo. No te olvides que Satanás estaba en el Edén en forma de una serpiente. Según los judíos y muchos teólogos evangélicos de fama mundial, afirman que los hijos de Dios, y esto es cierto cuando lo estudian en Tel Aviv, en Israel, el Yeshiva, son los ángeles caídos. Igual a una pregunta que contesté en la radio el otro día. Ángeles caídos que se casaron con las hijas de los hombres por la siguiente razón. Primero,
Según el original hebreo en la escritura, los hijos de Dios que se casaron con la hija de los hombres se llamaban nefilines. Esa es la palabra hebrea, el original, que quiere decir caído, ángeles caídos, los que se corrompieron su cuerpo. Los hijos de Dios no son engendrados por la carne, ni por la sangre, son engendrados directamente por Dios. Juan 1:13. En el ámbito espiritual. Y los hijos de Set fueron engendrados por la carne y por la sangre en el ámbito natural, los hijos de Set. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la palabra hijo de Dios, solamente se refiere a los ángeles. No se refiere a Israel. Israel se llama los hijos de Israel. Job 1:6 dice: el día que se presentó Satanás, se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, se presentó Satanás en medio de ellos. Job 38:7 dice que cuando el Señor creaba la tierra, las estrellas del alba y los hijos de Dios lo alababan. ¿Cuáles los hijos de Dios? Los ángeles. Entonces esos hijos de Dios fueron los ángeles caídos que Satanás los corrompió y los trajo para destruir la generación pre-Adán. ¿Cómo solamente después de 1500 años los hijos del linaje de Set descubrieron que la hermosura de las hijas de los hombres eran bellas? ¿Será que demoraron 1500 años para ver que las mujeres eran bellas? No tiene sentido. Los ángeles se corrompieron y vinieron aquí. Presta atención y nunca te olvides, y esto es profundo. Y esto no se enseña de los púlpitos, porque es profundo. La meta de Satanás era en Génesis 6 de corromper esta generación de entonces, porque sabía que la semilla de la mujer nacería Cristo, que destruiría a él. Entonces su meta fue introducir ángeles caídos que irían corromper a esta generación para que el Mesías no naciera. Por eso nació gigantes, personas sobrenaturales, porque la meta de Satanás fue destruir esta generación para que la semilla de la mujer no naciera Cristo. Solamente Noé, la descendencia de Adán, fue llamado el justo. Solamente Adán y los ángeles podrían ser llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Dios. Los descendientes no pueden ser hijos de Dios por naturaleza, porque a ellos fueron engendrados por la carne y sangre de modo natural, en cuanto que los hijos de Dios no son engendrados por la carne y la sangre, sino por el propio Dios fueron creados. En el ámbito espiritual, los que se convierten a Cristo son hijos de adopción. Juan 1:12. Y los que recibieron tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Abra tu Biblia en Judas 1:6. Yo le voy a decir y le voy a enseñar un misterio esta mañana. Esté listo para recibirlo. Judas, versículo 6. Solo tiene un capítulo. Presta atención. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. No guardaron su dignidad, no guardaron su cuerpo. Entonces tienen sexo. Mira bien. Sino que abandonaron su propia morada, el cielo. Los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, mire bien, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles caídos, habiendo fornicado, los ángeles caídos, aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí usted tiene la respuesta que los ángeles fornican. ¿Ellos fornican? ¿Cómo usted podrá decir que son demonios de la pornografía y demonios sexuales y demonios de la inmoralidad si ellos entonces no fornican? Judas 1, 6 y 7 habla claramente que los ángeles caídos, o sea, en el original hebreo nefilines, estos ángeles no guardaron su cuerpo angelical, pero se materializaron, tomaron forma física y fornicaron con la carne extraña y engendraron seres degenerados, violentos, terriblemente superiores a los hombres comunes, con una mentalidad arriba de lo normal, como en Génesis 6, 2, 4 a 7, siendo los gigantes de entonces. De esa misma manera el anticristo nacerá engendrado por Satanás con una mujer bruja o una hechicera, tal vez una sumo sacerdotisa de la iglesia de Satanás, que el Señor lo reprenda en San Francisco.
Esa relación se llama paternogénesis, sacado del original, o sea, de las Escrituras. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? El anticristo. Profunda verdad. Sencillo también. Del cual habla la simiente de la serpiente. En relación al nacimiento del anticristo podrá ser tres maneras. Ya lo he hablado. Dos de esas lo puedo explicar, pero la última solamente Dios lo sabe. La primera manera se llama paternogénesis. La semilla de la serpiente, Satanás con una sacerdotisa, la iglesia de Satanás, o una brujera, o una hechicera. La otra manera, o sea, la segunda, el anticristo podría nacer mediante el ADN, ácido desoxirribonucleico. Se lo voy a explicar. El ADN es la base prima de todo el proceso hereditario. Mediante este proceso del engendrar genético, la ciencia empezará a producir seres vivientes, mucho más inteligentes que nosotros. Mediante ese complicadísimo proceso químico y bioquímico, los científicos procuran crear una raza de superhombres, controlado por computadoras y por gases psicoquímicos. La Unión Soviética tiene 25.000 soldados controlados por computadores y son humanos. No hay tiempo para que yo le explique. Estas son solamente meras ideas o hipótesis futuras. No son solamente ideas y no son hipótesis. Esa es una terrible realidad. Y esto se hace aquí, en California. Son tesis científicamente y ampliamente confirmada por la endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas y las secreciones internas. Podría de una manera, como la segunda opción, que Satanás pudiera nacer o hacer que el anticristo pudiera venir así, de un pequeño como un microchip de un computer, con los genes y con la vida, los genes que producen vida, y ser introducidos en una mujer hechicera. La tercera manera, opción, solamente Dios lo sabe. Mira bien, ADN, ácido desoxirribonucleico. La embriología es la ciencia que estudia la formación y la vida de los embriones. La citología es la ciencia que estudia la célula y el desarrollo del hombre. La hominiticultura y la antropología es la ciencia que estudia el hombre en el general. Existe la antropología biológica y la antropología social y política. Cuando yo aprendí mi español en España, en Madrid y en Sevilla, yo estudié en la Universidad de Madrid Complutense la antropología social y política, el desarrollo del hombre a su estado maduro. Actualmente los biólogos están introduciendo en los embriones de las aves y animales ciertas sustancias químicas mediante las cuales ellos hacen un pollo gigante. Yo le invito para que usted vaya en cualquier lugar aquí en California donde usted tiene los aves que recorren los huevos y las aves para matar. Los aves tienen solamente una semana de vida y son de este tamaño. Usted dirá que gordo está. Eso es química. Es química. Actualmente los científicos han conseguido crear un ser viviente afuera del organismo humano. El día 31 de agosto de 1976, el profesor y doctor Korama, ganador del Premio Nobel de Ingeniería Genética, consiguió descubrir el primer gene artificial. El gene es la partícula llave de la vida, es el secreto de la vida, el primer paso de la vida, tanto animal como vegetal. O sea, muy en breve, el hombre estará pudiendo crear un superhombre, tal vez el 666 veces más extraordinario que el más extraordinario de los hombres que jamás ha existido, excepto Cristo. Los científicos, mediante el aumento del número de cromosomos, del número de células del córtex cerebral, su cabeza, mediante mutaciones controladas, podrán crear super monstruos, los cuales podrán desarrollarse en un corto plazo. Tal vez de esa manera se ha creado el anticristo. Estas ideas son lógicas, conclusivas y exactas, y no son opciones. Delante de una ciencia que a cada día nos sorprende y nos deja perplejos, delante del avance increíble de la ciencia moderna y sus descubrimientos adelantados,
La Biblia dice que los impíos no entenderían nada al final de los tiempos, pero que los entendidos entenderían todo. Daniel 12:10. Oiga bien, jamás el anticristo podrá nacer de un nacimiento normal de un hombre o una mujer, porque él será especial. Será un hombre fuera del común. Pero ¿quién será el anticristo en realidad? Muchos creen que fue Nerón. Muchos creen que fue Napoleón. Muchos creen que fue Hitler. Muchos creen que fue Mussolini. Otros creen que fue Stalin. Otros creen que es Henry Kissinger. Él es judío. Él es secretario de Estado norteamericano. El mejor secretario de Estado que los Estados Unidos nunca jamás lo ha tenido antes en la historia. Muchos creen que es Gaddafi de Libia. Otros creen que es Ronald Reagan. Cuando él vino a vivir aquí en California, el número de su casa era 666 y le mandó que la ciudad lo cambiara. Muchos creen que es Gorbachev. Muchos creen que es el Papa de Roma. Muchos creen que es los Estados Unidos o la Unión Soviética. Muchos creen que fue el gurú Maharaji de la India. Y muchos creen muchas otras cosas. Pero ¿quién es el anticristo? No será la Unión Soviética ni los Estados Unidos, porque el anticristo será un hombre. Y el anticristo será echado en el lago de fuego. Y la Biblia nos dice que Rusia y Estados Unidos será echado en el lago de fuego, pero que serán destruidos. El anticristo empezará con el caballo blanco de la paz y de la diplomacia. La Unión Soviética empezó con el caballo rojo de la revolución sangrienta comunista. Todos los hombres mencionados arriba, o la mayoría de ellos, se casarán. Pero el anticristo no hará caso del amor de las mujeres, porque será un hombre muy ocupado. Él vendrá con una sola misión: destruir el mundo. Así como Jesucristo no se casó y no hizo caso a las mujeres, Él lo imitará en todo. No será el Papa de Roma, porque ya hemos tenido muchos papas. Además, el anticristo se opondrá a todo lo que se adora a Dios. Y el Papa promueve adoración a Dios. Y el Papa es demasiado ignorante para ser el anticristo. ¿Quién será entonces? Según la Biblia, el anticristo saldrá de una bestia de 4 cuernos. Si hablo la verdad, es cierto. Cuando el imperio de Alejandro Magno terminó, fue dividido en 4 grandes grupos o reinados que fueron: primero, Siria y Arabia; segundo, Tracia y Macedonia; tercero, Egipto y Libia; y el cuarto, Grecia y Palestina. De Siria salió Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Israel, mató 6,000 judíos, echó sangre de puercos en el lugar santísimo y mojó en el mojo de ellos la sangre de los puercos y lo echó sobre todo el templo. Transformó la fiesta de las cabañas en la fiesta para Júpiter Olimpo de Roma. Muchos pensaban que él era el anticristo, pero no es. ¿Cómo surgirá el anticristo entonces? La Biblia dice en Apocalipsis 17:13 que llegará un día en que todos los presidentes de la tierra se reunirán y todos ellos entrarán en un acuerdo y darán a un gobierno y todos sus poderes a un solo hombre, del cual gobernará el mundo entero. Cuando yo estaba con Billy Graham en 1983 en la Conferencia Mundial de los Evangelistas, estábamos en una sala y tuvimos una conferencia de prensa con los misioneros y los evangelistas del tercer mundo. Y estaba en una televisión, el TV screen, estaba dando vía satélite que el gobierno en Ámsterdam, el rey de Holanda, había determinado que la única manera del cual el mundo podría salir de la crisis que estaba era dar todo el poder y todo el gobierno a un solo hombre. En Bruselas en 89, el plan de la moneda única, pero que la Inglaterra se opone, pero que ahora ha abierto la mano. Salió Margaret Thatcher. Inglaterra está en la mira de Dios para la destrucción, igual a los Estados Unidos. En 1992 entrará en el funcionamiento en su plena plenitud los 10 países del mercado común europeo. Yo tengo un amigo mío que trabaja dentro del mercado común europeo que es cristiano y nadie lo sabe. Podrán saber ahora. Y él envía para mí todos los adelantos del mercado común europeo, cosas excepcionales, lo que el mercado común europeo está planeando, la destrucción mundial de toda forma de religión. Este superhombre, ese superpresidente, ese superrey, ese superdiplomata será el anticristo o la bestia del Apocalipsis. Según la Biblia, ese superpresidente del mundo, él gobernará por 3 años y medio, 42 meses. Daniel 9:27, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 3:5.
Pero ¿cuándo será esto? Todo esto podrá acontecer antes del año 2000. La Biblia dice en Oseas, es una suposición, con 1000 años moriremos y resucitaremos, pero con 2000 estaremos con Él. Porque ahí estamos presentando todos los preparativos mundiales para que solamente una persona gobierne. Las nuevas políticas de integración mundial, las nuevas políticas económicas mundiales, el proyecto de crear una sola moneda mundial, son claros señales que Satanás está preparando el mundo para su hijo, Anticristo, para que él lo gobierne. Esta es la verdadera filosofía de los grandes hechos de la historia. El derrumbe del comunismo y del muro de Berlín en noviembre de 89. Detrás de la cortina de hierro, ahora Europa será una sola. Es la década del Anticristo, 1992, el mercado común europeo actuará en toda su forma y su plenitud. 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. 1990, la Copa Mundial que fue en Italia. Todos los ojos del mundo están en Europa. Y todos los ojos del mundo están en Israel. Europa e Israel. Ahí está el final de los tiempos. Hemos notado que últimamente las naciones se están aproximando cada vez una de la otra para tratar de traer una solución conjunta y unida de los muchos problemas mundiales, tales como la crisis del petróleo, la guerra mundial, la explosión demográfica y la polución general en el aire. George Bush ya se ha reunido con Gorbachev 4 veces. La OTAN y el Pacto de Varsovia ahora están terminando, será uno solo. Shevardnadze, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, por la primera vez visitó el pacto de la OTAN en Bruselas, el 9 de diciembre de 89, para ser uno solo. El Time Magazine, del 18 de diciembre de 89, dijo, la Guerra Fría se ha terminado. Y el The New York Times dijo, Soviet Union and the United States will be friends. Not for so long. Cuando apenas se había terminado la Segunda Guerra Mundial, se produjo la conferencia llamada Yalta, donde los mayores enemigos del mundo se apretaron sus manos. Luego tuvimos la conferencia Potsdam, y Leonid Brezhnev visitó a Nixon, y Nixon visitó a Mao Zedong en China, y Henry Kissinger mantuvo conversaciones secretas con Zhou Enlai. Un diplomata que estuvo en una conferencia mundial para la defensa ecológica de la Tierra, mire bien, hizo una declaración para la prensa mundial diciendo, esta conferencia fue extraordinaria, porque en primer lugar no se habló de países, sino de toda la Tierra en conjunto. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el mundo debe marchar para el universalismo y darnos el poder para uno solo hombre, si no queremos ser destruidos. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta que es una necedad matarnos unos a los otros solamente por fronteras imaginarias, geográficamente hablando. Necesitamos un hombre, un gobierno y una moneda. Un gran líder mundial dijo sobre la población de la Tierra que será tan grande en el año 2000 que solamente existirán 2 maneras de salvarnos del hambre. Primero, el reordenamiento geográfico político, del cual consiste en la urgente unión económica y política militar de todos los pueblos de la tierra. Segundo, para salvar el mundo del control de la natalidad o la supresión biológica, es necesario un control estricto del número de nacimientos del mundo con un solo gobierno. ¿Qué usted parece del viaje de George Bush a América del Sur? ¿Qué él quiere hacer? El mercado libre. El comercio libre, así como Europa es el modelo. Los 10 países del mercado común europeo, ellos tienen una sola moneda, ellos no necesitan visas para viajar entre sí, y ellos no tienen fronteras. ¿Qué fue George Bush a hacer en Chile, a hacer en Brasil, Argentina? ¿Qué él fue a hacer? Así como hará con México, el libre mercado común, ¿no es así? El libre mercado común de América del Sur. Después África seguirá el ejemplo, y Asia seguirá el ejemplo, hace que surja un hombre, dirán, este es el hombre que estaban buscando. En 1949, un grupo de intelectuales firmaron una declaración que decía, creemos que el mundo se encuentra delante de un grave peligro, de una autodestrucción, porque no hay cualquier tipo de defensa contra los actuales métodos de destrucción que posee la humanidad, principalmente los 5 países del Consejo Mundial de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Japón e Inglaterra. Necesitamos de un solo gobierno mundial. Einstein, el gran físico,
dijo que solamente hay 3 maneras de salvar al mundo. Primero, que haya una guerra entre el Occidente y el Oriente, o sea, una mortandad mundial, y que haya solamente 3.000 millones de adultos que harán sobrevivir, entonces mantener una estricta orden de natalidad y control. Segundo, que solamente existan 2 países solamente. Y tercero, que solamente exista un país y un gobierno mundial. En 1969, U Tran, el secretario general de Naciones Unidas, dijo: no quiero ser demasiado dramático, pero basado en las informaciones de las cuales disponemos, creo que solamente tenemos de 10 a 15 años de plazo para nos unir y solucionar los problemas mundiales. Y tenemos un solo gobierno. Necesitamos de un gobierno mundial, un supergobierno que unifique y que todos seamos uno. Ahora mira bien esa declaración, es la más alarmante de todas. Algún tiempo atrás un miembro del Mercado Común Europeo dijo: mire bien, no es mi amigo, ese es otro que dijo eso. No necesitamos más de nuevos comités, no necesitamos más de nuevas fronteras y no necesitamos más de nuevos países geográficos. Pero sí necesitamos de un superhombre que pueda nos unir y nos salvar de la destrucción. Necesitamos un hombre excepcional, inteligente, un superdiplomata, un hombre capacitado que pueda salvarnos, y con mucho gusto lo recibiremos, sea él Dios o sea Satanás, sea militar o sea civil, de cualquier rango o nacionalidad, venga, porque te esperamos. Según un futurólogo norteamericano, a partir del año de 85, entonces ya lo empezó, dijo él, el mundo empezó a acentuarse y centralizarse en un solo poder político de ámbito mundial. Desde el año 85, dijo él, que el mundo ya está determinado en un periodo de la creación de nuevos estados políticos que empezará una integración de ámbito continental y de un solo hombre y de un solo gobierno. Ya estamos observando una transferencia de poderes individuales para los poderes estatales. El comunismo está se derrumbando. Las fronteras están terminando. El muro de Berlín se vino abajo. Todo está apuntando para este hombre. Hay un desplazamiento de las esferas inferiores para las superiores. Una transferencia mundial de los poderes legislativos para los poderes ejecutivos. Ahora mira bien lo que yo te lo voy a enseñar aquí. Hay 3 poderes en el mundo: el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judiciario supremo, Dios, que es el juez de toda la tierra. Segundo, el poder legislativo supremo, el legislador, Jesucristo, que llevó a cabo la obra de la redención a través del poder de Dios. Tercero, el poder ejecutivo, que el Espíritu Santo ejecutó a través de la dirección de Él en la fundación y el armamiento de la iglesia, en Hechos 2. Así será la Trinidad satánica. El poder judiciario lo tendrá el dragón, y el poder legislativo lo tendrá la bestia, que ejercerá el poder bajo la autoridad del dragón, así como Cristo ejerció el poder bajo Dios, que Él decía: no hablo de mí mismo, pero mis palabras lo hablo conforme a la voluntad del Padre. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. El poder legislativo, el anticristo, la primera bestia, tratará de gobernar el mundo entero bajo la autoridad del dragón, Satanás. Y el falso profeta tendrá el poder ejecutivo, lo llevará a cabo, ejecutará y lo dará honra, gloria y alabanza a la primera bestia, así como el Espíritu Santo dio honra, gloria y alabanza a Cristo, porque el Espíritu no se alaba a sí mismo, el Espíritu exalta y lo alaba a Cristo. Aquí están los 3 poderes del mundo y el mundo está listo para recibir este hombre. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la Unión de las Naciones del Trabajo Agrícola, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el Pacto de Varsovia, que está terminando, la Aviación Internacional, el Mercado Común Europeo, la Comunidad Francesa de Naciones, la Comunidad Británica de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Mercado de la Cuenca del Río de la Plata, el Mercado Común del Centro Americano del Exterior, todos ellos ya han sometido bajo la sujeción del Mercado Común Europeo para estar sujetos a un solo hombre y a un solo gobierno. ¿Qué significa eso entonces? Significa que serán 10 países reunidos y de entre ellos saldrá el anticristo.
Apocalipsis 13:1. Y en su cabeza tenía 10 cuernos, 10 diademas, los 10 países del mercado común europeo. Y la Biblia dice que durante esos 10 presidentes del reino, Cristo vendrá a la tierra. Daniel 2:44. En el reino de los 10 cuernos cayó la gran piedra sin intervención humana y desmenuzó la estatua, y la piedra creció, y abre un paréntesis, dice, y su reino será para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia habla sobre el número 666. El anticristo tendrá el número 666, porque será 666 veces más sabio que todos los hombres, será 666 veces más inteligente, será 666 veces más degenerado que todos los otros hombres, será 666 veces más inteligente, más sabio, astuto que todos los hombres, será 666 veces más terrible, más tirano, más espantoso, será el hombre inicuo y de perdición. En la antigüedad no existían cifras numéricas, por lo cual las letras podrían sustituir por números. Por esa razón, cada nombre de persona tenía un número. Eso fue comprobado por el hecho que los descubrimientos arqueológicos lo encontró un pedazo de madera que decía, yo amo a aquella muchacha, y su número es 221. El número 6 quiere decir la máxima oposición en contra de Dios. La imagen de la estatua de Nabucodonosor tenía 6 codos, 60 codos de altura. Daniel 3:1. Golías tenía 6 codos de altura y su lanza pesaba 600 siglos. Salomón tenía 666 talentos de oro cada año. Por eso es que hoy tantos artículos con el número 6, pantalones, camiones, relojes, joyas, códigos. El código de Israel es 666 de Jerusalén. Hitler tuvo el número 666 porque en el pasado eran números. La letra H corresponde a 109, la letra I 106, el T 119, el L 111, el E 104 y el R 117. Hitler tenía 666, pero él no fue el anticristo. Él fue un demonio, mató a 6 millones de judíos, pero él fue un pequeño precursor del anticristo, porque el anticristo será 666 veces peor que Hitler. Mejor que no te quedes aquí. En Roma el hebreo contiene 666 el número. En Roma el italiano, el Romici, 200 letras para el R, 6 para el O, 40 para el M, 10 para el I, 400 para el T y 10 para el I, 666. En la corona del Papa está escrito en latín, es Vicaris Filii Dei, pero él no es el anticristo. 5 para el V, 1 para el I, 100 para el C, 1 para el I, 5 para el V, 112, Vicaris. 50 para el L, 1 para el N, 1 para el I, 53 para el D, 500 para el D y 1 para el I, Vicaris Filii Dei, 666, y él tiene 666 en su cabeza, pero él no es. El hecho de que el número 666 se encuentre escrito en la corona del Papa no quiere decir que él es, porque la Biblia dice que el anticristo se opondrá a todo lo que es de Dios. El Papa lo promueve, adoración a Dios. El mercado común europeo en Bruselas, las computadoras poseen 3 pisos con rayos infrarrojos. Daniel 2:3, 31-33, el reino babilónico, el reino de pechos de vasos de plata, el reino de vientre de muslos, la piedra de hierro y sus pies, 10 dedos, parte de barro y parte de hierro. Los 10 países del mercado común europeo, países petroleros, países no petroleros, países riquísimos, países no ricos. Parte de hierro y parte de barro. Y la Biblia dice que durante este reino una piedra salió del cielo y desmenuzó la estatua. Abra tu Biblia conmigo, Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esa imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata y su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Cuántos dedos hay en los 2 pies? 10. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron
Desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todos los imperios, y fueron como el tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2 y el versículo 44. Y en los días de esos reyes, de los 10 países del mercado común europeo, estamos en el día de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste, este monte fue cortado en la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey las cosas que han de venir. Y 1 Pedro 2, 4 a 8 dice: allegaos a la piedra viva, que los constructores la rechazaron, pero maravillosa para los ojos de Dios. ¿Quién fueron los constructores? Israel. Israel no creyó, Israel fue desmenuzado, porque no creyó en la piedra. Pero vosotros sois edificios de Dios. Acercaos a esta piedra viva. ¿No dice? La piedra es Cristo. Y es en el reino de estos 10 reyes. Y estos 10 reyes están reinando desde 1975. Vamos a nos levantar, por favor. El mercado común europeo, su primera reunión y su fundación fue en 1957. Los 10 países del mercado común europeo hoy es Francia, Alemania, que es una, no es oriental occidental, es una, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, y ahora entró el último país y cumplió la escritura, Grecia. Estamos en el fin. Cristo viene a buscar su iglesia. Inclina tu cabeza, levante tus manos. Vamos a orar. Padre, alabado y engrandecido sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra y gracias por tu poder. Porque sabemos que no esperamos al anticristo, pero esperamos a Cristo. Subiremos para siempre con Él. Esperamos a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta salvación eterna.